Chiquillos, vamos a ver si mejora la organización. Semestre pasado estaba bastante bien organizado, no tengo ningún problema. Realmente hubo unos problemas, pero nada de que digamos que entorpeza mucho. Ganaron alumnos que yo por lo menos son de mi grupo, ¿verdad? Yo veo que son también bastante esforzados. Todo el mundo es esforzado, todo el mundo estudia. Pero y que ellos se esforzaron también, entonces, no sé, cualquier uno podría ganar, porque hay mucha la cuestión de la suerte también. En la hora de sortear los grupos, quien va a sentar y tal rodada, el sorteo, el sorteo también. Pero hay cosas que se pueden mejorar, pero muchas de las cosas que se pueden mejorar no fueron cosas do docente, ¿verdad? Más organización. Eso es lo que se necesita, y algunos docentes que necesitan ver las preguntas de mejorar las preguntas. Eso es lo que vamos a ver si para el próximo semestre no está más tranquilo para ustedes. Hay que tener esperanza de que va a ser mejor, ¿tá? Pero no se preocupen. Bueno, vamos a seguir lo nuestro. Vamos con nuestro tema. Estábamos en el capítulo 14, vamos a dar un repaso rápido, vamos a ir mirando rápidamente. Estuvimos empezando a hablar sobre la panorámica de la circulación, la física médica de la presión, el flujo y la resistencia, ¿sí? Y acá nosotros estuvimos hablando, lo primero que estuvimos diciendo es que nosotros salimos ya de los capítulos que hablan del corazón como un órgano, como una bomba. Y ahora vamos a empezar a hablar de los vasos sanguíneos. A gente vai sair já com falar de temas afuera del corazón. Lo de dentro del corazón nosotros ya hablamos todo. Ahora es fuera del corazón, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la circulación. Y cuando hablamos de la circulación tenemos que decir, y estábamos diciendo, que la función de la circulación es satisfacer la necesidad de los tejidos. Esa es la función de la circulación. Y cuando decimos satisfacer la necesidad de los tejidos, ¿qué a gente está falando? Llevar nutrientes y retirar lixo. Llevar nutrientes y retirar lixo. Esencialmente eso. Pero también lo que se hace es llevar también hormonas y otras sustancias que van a servir para mantener la homeostasis de nuestros tejidos. Estuvimos mirando nosotros y estuvimos hablando de las características histológicas de las diferentes partes del sistema circulatorio o de los diferentes tipos de vasos sanguíneos, ¿sí? Primero dijimos que la circulación se divide en una circulación sistémica y en una circulación pulmonar, ¿sí? Y después estuvimos hablando de las arterias, de las arteriolas, de los capilares, ¿sí? También de las vénulas y de las venas. ¿Qué es lo que cada uno hace? ¿Qué características histológicas tiene cada uno? ¿Y qué es lo que cada uno hace dentro del cuerpo? ¿Sí? También estuvimos mencionando ya los volúmenes sanguíneos en las diferentes partes de la circulación. ¿Qué quiere decir volúmenes sanguíneos en las diferentes partes? ¿Cuánto de sangre hay, por ejemplo, en todo el cuerpo? ¿Cuánta sangre tenemos en total? Aproximadamente 5 litros. ¿Y cómo a eso se le llama? Volemia. Famosa volemia que ustedes le dicen. Volemia. ¿Qué quiere decir volemia o volemia? La cantidad total de sangre que yo tengo en mi cuerpo, que es aproximadamente 5 litros. ¿Tá? De esos 5 litros, el 84%, ¿sí?, se encuentra en la circulación sistémica, ¿sí? Y solamente 16% entre el corazón y el pulmón. ¿Tá? De esos 84% que tenemos en la circulación sistémica, dijimos que 64% de la sangre tenemos en las venas y 13% en las arterias y solamente 7% entre las arteriolas y los capilares, ¿sí? Y en ese 16% podemos decir que 7% está en el corazón y 9% en los pulmones. ¿Tá? Recordando algo bastante importante, ¿sí? Cuando hablamos de arteriolas, esa arteriola, ¿qué característica importante tiene esa arteriola? Es un conducto de control.
¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de cerrarse o abrirse dependiendo de la necesidad de los tejidos. ¿Correcto? Si el tejido necesita de sangre, las arteriolas se abren más. Si el tejido no necesita tanta sangre, la arteriola se cierra. ¿Correcto? Bueno, y este era el dibujito que nos mostraba esa proporción de la sangre dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Acá podemos ver entre el corazón y los pulmones tenemos 7% del corazón y 9% en los pulmones, 16% total. Después 84% en el resto del cuerpo, y eso está dividido 64% en las venas, 13% en las arterias y 7% en los capilares y arteriolas. ¿Tá? Entonces, aquí nosotros ya dimos bastante énfasis en esto. ¿Qué son las venas? Las venas son reservorios de sangre. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 64% de toda la sangre que hay, de 84% del total que está en la circulación sistémica, 64 está en las venas. 64 está en las venas. ¿Qué quiere decir eso? Que las venas son reservorios importantes de sangre. ¿Sí? También habíamos mencionado algo bastante importante, ¿verdad? La relación que existe entre el área transversal y la velocidad del flujo. ¿Qué nosotros habíamos dicho? Cuando el vaso tiene menos área transversal, más velocidad. Cuando tiene más área transversal, menor velocidad. ¿Correcto? O sea que el área transversal de las venas, dijimos, es mucho mayor que de las arterias. 4 veces más. Y explica por qué las venas son el almacén de sangre, ¿sí?, en comparación con el sistema arterial. Y debido a que fluye el mismo volumen de sangre a través de cada segmento de la circulación a cada minuto, la velocidad del flujo sanguíneo podemos decir que es inversamente proporcional a su área transversal. ¿Correcto? Bueno, y después estuvimos mirando, ¿verdad?, las diferentes presiones en las diferentes partes de la circulación. ¿Sí? Nosotros habíamos mencionado, ya sabemos que la presión arterial tiene una máxima y una mínima. ¿Sí? ¿Cuánto es la máxima? 120 milímetros de mercurio. Y la mínima, 80. Entonces, cuando el corazón sale, la sangre sale del corazón, sale con una máxima de 120 y una mínima de 80, con una media de 100 milímetros de mercurio. Y con esa presión va a salir por las grandes arterias, como la aorta, por ejemplo, y va a entrar en las arterias cada vez más pequeñas y la presión va disminuyendo. Va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque esa sangre se va distribuyendo en todo el cuerpo y va perdiendo presión. ¿Sí? Entonces, va a entrar a los capilares, y en los capilares va a tener una presión de aproximadamente 17 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y después pasa a las vénulas, de las vénulas van a pasar a las venas más pequeñas, venas más grandes, a la vena cava, y va a llegar hasta el corazón, donde el corazón, la parte derecha, tiene aproximadamente 0 milímetros de mercurio de presión. ¿Sí? ¿Cómo, para qué tiene que tener 0 milímetros de mercurio de presión? Para que la sangre pueda entrar de las venas hasta el corazón. Siempre necesitamos, para que fluya la sangre, necesitamos que en una parte sea alta la presión y en la otra parte más baja. ¿Sí? Sucede lo mismo también, habíamos dicho, en los pulmones, ¿verdad? La entrada de sangre a los pulmones tiene también una máxima y una mínima. Y habíamos dicho 25,8 con una media de 16, ¿verdad? Y con esa presión entra dentro del pulmón y dentro de los capilares tiene una presión capilar de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Bueno, y aquí estaban todos los valores que estuvimos hablando la vez pasada. Yo voy a pasar un poquito más rápido porque la otra vez le dimos mucho tiempo, ¿tá? Porque si no vamos otra vez a repetir y no vamos a pasar adelante. ¿Tá? Y están todos los valores que estuvimos hablando.
Y creo que aquí era que nos quedamos, ¿verdad? En la teoría básica de la función circulatoria. Esto terminamos de explicar. ¿Sí? Acá, Sí, los tres explicamos. Y acá, ¿qué era que decía la teoría básica de la función circulatoria? La teoría básica de la función circulatoria quiere explicar cómo la sangre se comporta dentro de la circulación. Eso es lo que quiere hacer. Y esta teoría básica de la función circulatoria está dividida en tres partes. ¿Sí? La primera parte, ¿qué era que nos decía la primera parte de esta teoría? Que el flujo sanguíneo a cada tejido depende de ¿qué? De sus necesidades. O sea, la cantidad de sangre que va a llegar a un tejido va a depender de la necesidad de ese tejido. Si el tejido necesita de mucha sangre, tem que chegar muito sangue nesse tecido. Si ese tecido no precisa tanto, entonces llega menos sangre. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos hablando la vez pasada. ¿Sí? Y también habíamos dicho que hay algo bastante interesante en este punto. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos ese principio de que la sangre tiene que llegar más en los tejidos que necesitan más, necesitaríamos mucho más cantidad de sangre que 5 litros. Os 5 litros não seriam suficientes. Se o sangue vai chegar na mesma proporção para todos, tá? E chegar inclusive mais para aqueles tecidos que estão precisando, então aqueles 5 litros de volemia não seriam suficientes. Então, o que é o que passa? Aí entra a arteriola. Aí entra o papel importante da arteriola. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? En este punto nosotros habíamos dicho, hay una palabra muy importante que sucede, que yo siempre uso con los estudiantes. ¿Cuál era la palabra? Solidaridad. Solidariedade, empatia com o outro que está do lado. Se eu tenho muito e o outro que está do lado tem pouco, eu vou dar o que eu tenho para esse que tem pouco. ¿Sí? Más o menos eso es lo que sucede en los tejidos. ¿Cómo se explica eso? Cuando un tejido está metabólicamente mucho más activo que otro, ese tejido que está metabólicamente activo, que precisa de muito sangue, ele vai abrir suas arteriolas. ¿Para quê? Para recibir más sangre. ¿Sí? Ao mesmo tempo, aqueles tecidos que não estão metabolicamente muito ativos, que não precisam de tanto sangue, o que eles vão fazer? Fechar suas arteriolas. Então, o que vai acontecer aí? Vai ser um redirecionamento do sangue. O sangue vai se concentrar, a quantidade de sangue, maior de sangue, vai se concentrar nos tecidos que precisam mais. E os tecidos que precisam menos vão ficar com menos sangue. E graças a isso, os 5 litros de sangue que eu tenho são suficientes sempre. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, después el segundo punto de la teoría básica de la circulación que decía, ¿de qué trataba? Que el corazón es un autómata. El corazón trabaja automáticamente. O trabalho do coração, o que é? Bombear sangue. Ese es su trabajo. No le importa si la sangre que viene por el sistema venoso, si el retorno venoso está vindo da perna, do rim, do pulmão, não importa para ele. Tudo que é sangue, ele sabe que ele tem que bombear automáticamente. Então, ¿qué es lo que pasa ahí? La sangre que le llega al corazón, toda la sangre que le llega al corazón tiene que ser bombeado. Es solo eso que el corazón sabe. Si llega mucho retorno venoso, si hay mucha sangre llegando, el corazón va a bombear más. Y si llega menos sangre, el corazón va a bombear menos. Sencillo es. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta aquella ley que nosotros ya conocemos, que se conoce como ley de Frank Starling. ¿Sí? Y por último, nosotros tenemos la tercera parte de la circulación, de la teoría básica de la función circulatoria, que habla de la presión arterial. Principalmente habla del mantenimiento de una presión arterial adecuada. ¿Cuál es la presión arterial media adecuada para todos nosotros? 120 por 80. No, media. 100.
¿Sí? Si yo les digo cuál es la presión arterial adecuada, ustedes me dicen la máxima y la mínima. Pero si decimos media, es la media entre los dos. ¿Cómo se hacía la presión arterial media? Fácilmente. Somar la sistólica más la diastólica dividido por 2. 200 más 80 da 200. O sea, 120, perdón. 120 más 80, 200 dividido 2, 100. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa y qué tiene que hacer el cuerpo cuando la presión cae menos de 100? De eso está hablando acá. Porque es importante que nosotros mantengamos una presión media adecuada. Porque gracias a esa presión media adecuada, todos los tejidos van a ser alimentados, principalmente el cerebro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una presión que está bajando, eso puede ser muy prejudicial, principalmente para el cerebro. Entonces, cuando está bajando la presión menos de 100 milímetros de mercurio de media, el cuerpo tiene que rápidamente hacer alguna cosa. ¿Para qué? Para levantar de nuevo esa presión. Entonces, ¿cuáles son las cosas que el cuerpo tiene que hacer obligatoriamente? O que o sistema cardiocirculatório tem que fazer quando baixa a pressão? Primeiro, ativar o sistema nervioso. Tá? Ativar o sistema nervoso. Ativando o sistema nervoso, o que eu vou conseguir? Por meio do simpático, eu vou conseguir maior força de contração. Correto? Com maior força de contração, sai sangue com mais força ou com menos força? Mais força. Isso vai levantar ou baixar a pressão? Aumentar. Levantar. ¿Verdad? También, además de hacer que el corazón bombee más fuerte, ¿qué también tiene que suceder con los vasos sanguíneos, con las venas, que tem um montão de sangue acumulado dentro? O que vai fazer? Contraer las paredes de las venas. Se as venas são apertadas, o que vai acontecer com o sangue? Ele vai para baixo ou vai para cima? Vai para cima. Se for para cima, onde é que vai chegar? Coração. No coração. Aumenta ou diminui a precarga? Aumenta a precarga. Se aumentar a precarga, o que o coração tem que fazer? Dilatar mais e contrair mais forte. Você está entendendo? O que isso vai fazer com a pressão? Vai levantar. Y además de eso, ¿qué también tiene que suceder en la mayoría de los vasos sanguíneos, en las arteriolas del cuerpo? Vasoconstricción, ¿sí? En las arteriolas. ¿Para qué? Para aumentar a resistência periférica y para, desse jeito, también ayudar a levantar a presión, ¿sí? Entonces, la teoría básica de la función circulatoria se divide en tres. La primera parte que dice, ¿de qué habla la primera parte? De que los tejidos, ¿verdad? El flujo de los tejidos depende de sus necesidades. La segunda parte, ¿de qué habla? Que el corazón es un autómata que va a bombear todo el sangue que chegar. Y el tercero, ¿do que fala? Da presión arterial. ¿Sí? Da presión arterial. Entonces eso es la base para conocer esas tres partes de la teoría. ¿Estamos? Bueno. Y acá nos quedamos, ¿verdad? Bueno. Entonces, acá vamos a entrar un poquito en el territorio de la biofísica. Vamos a tratar de entrar un poquito en el territorio de la biofísica sin complicar demais. Vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. ¿Sí? Bueno, dice interrelación. ¿Qué quiere decir interrelación? Interrelación quiere decir que algunos factores van a trabajar juntos, ¿sí? Entre presión, flujo y resistencia. O sea, hay una relación entre presión, flujo y resistencia. Presión, flujo y resistencia trabajan juntos. ¿Para qué? Para hacer que la sangre fluya dentro de mi cuerpo, para hacer con que el sangre circule. Eso es lo que nos está diciendo, ¿tá? ¿Qué quiere decir flujo? Flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo quiere decir el movimiento de la sangre dentro del vaso sanguíneo, ¿correcto? Flujo sanguíneo. O sea, o sangue está indo de un lugar, de un punto A para un punto B, está se mexendo. Eso es flujo sanguíneo. Y para que haya flujo sanguíneo, ¿sí? O que eu preciso para que
o sangue se movimente de um lugar para outro lugar. Eu preciso do quê? Diferença de Gradiente. gradiente, diferença de pressão. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Para que la sangre circule de un lado a otro dentro de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Este es un vaso sanguíneo. Este es el punto A y este es el punto B. Yo quiero que la sangre que entró acá, yo quiero que esa sangre circule y que venga de A para B. O que eu preciso? Yo necesito que la presión de A sea mayor que de B. Si acá es 10 milímetros de mercurio, ¿tá? Y acá es 10 milímetros de mercurio también, ¿para dónde é que vai o sangue? Lugar nenhum. Por quê? Porque aqui ele está empurrando o sangue para ir de A para B, mas de A para B, de B para A também está empurrando com a mesma força. Então o que vai acontecer com o sangue? Vai ficar parado. Pero ¿qué pasa si acá en este punto yo le pongo 9? ¿De onde para onde que vai circular o sangue? A para B. De A para B. Rápido? Não. Lento. Porque a diferença é muito pouca. Mas vai circular. Vai circular. Podemos decir así. ¿Qué pasa si yo disminuyo más todavía la presión a 5? ¿Va a circular más lento o más rápido? Más rápido, con más fuerza. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Porque la diferencia de presión es mayor. Acá, en el ejemplo anterior, ¿cuánto era la diferencia de presión? No. Un só. 10 para 9, un só. ¿Verdad? Y ahora, ¿cuánto ya es nuestra diferencia de presión? 5. ¿Y si yo bajo a 1 milímetro de mercurio en B? ¿Va a circular más rápido o más lento? Más rápido. Mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión es mucho mayor. Aquí eu estou tendo um sangue que está sendo empurrado com muito mais força do que do outro lado. Então, para que haya flujo sanguíneo, para que se mueva la sangre de un punto a otro de la circulación, indefectiblemente yo necesito lo que se conoce como diferencia de presión. Vamos a abreviarlo de esa forma. Diferencia de presión. ¿Tá? Entonces, la diferencia de presión dice, el flujo a través de un vaso sanguíneo está determinado por dos factores. O primeiro factor é a diferença de pressão, que a gente já entende o que é. El segundo sería el impedimento al flujo de sangre a través del vaso, ¿sí? Que sería la resistencia vascular, ¿sí? Aquí nosotros pusimos un vaso sanguíneo rectilíneo, liso, que no tiene ninguna resistencia, ¿tá? Pero vamos a dibujar un poco acá abajo, así. La pared de este vaso justamente se contrae acá en el medio. Esse vaso aqui estava tranquilinho, sem vasocontração, pero de repente ele contraiu aqui no meio. ¿Sí? Al contraer en el medio, o que acontece? Vai facilitar o fluxo ou vai tentar impedir o fluxo? Impedir. Entonces, cualquier factor que quiera impedir el flujo o que dificulte el flujo es un factor de resistencia. ¿Tá? Entonces, el impedimento al flujo de sangre a través del vaso es lo que se conoce como resistencia vascular. ¿Tá? Entonces, ¿cómo vamos a abreviar resistencia? Así, de esta forma, como una R. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir flujo sanguíneo? Flujo sanguíneo es el movimiento de la sangre de un punto de la circulación a otro punto de la circulación, ¿correcto? Entonces, para que la sangre pueda ir de un punto a otro punto, ¿cuál es el primer factor que yo preciso? O gradiente ou a diferença de pressão. Diferença de pressão. E qual é o outro fator que vai influenciar que o sangue vá de um ponto ao outro? A resistência. Se tem ou não tem impedimento dentro do vaso sanguíneo. Se tem baixo, ou seja, pouco impedimento, se há pouca resistência, vai ter muito fluxo ou pouco fluxo? Vai ter um fluxo maior. Se ele tem pouca. Maior, se tem pouco impedimento, se
Se tem pouco impedimento, tem muito fluxo. E se tiver muito impedimento, o fluxo diminui. Então, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional à resistência. O que isso quer dizer? Quanto mais diferença de pressão eu tiver, mais fluxo. Quanto mais resistência eu tiver, menos fluxo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Esto es lo que se conoce como ley de Ohm. La ley de Ohm. Ohm. O-H-M. ¿Sí? Acá es lo que nosotros estamos mostrando acá en el dibujito que intentamos hacer. Miren un poco el punto 1, punto 2, ¿verdad? Y la sangre fluyendo. ¿Sí? Entonces, la resistencia al flujo es el resultado de la fricción a lo largo de todo el vaso. ¿Sí? Y el flujo se puede calcular mediante la ley de Ohm. ¿Sí? Aqui eu não consegui fazer porque eu sou burro, eu não sei fazer um negócio aqui embaixo. Então, fluxo é igual a diferença de pressão dividido resistência. Tá? Então, esse está querendo decir E. ¿Bom? Então, ¿cuál es el principal factor? El principal factor de resistencia para la sangre dentro del vaso sanguíneo, justamente as características do sangue. ¿Sí? As características do sangue. ¿Por qué? Porque o sangue, la sangre nosotros sabemos que tiene un componente líquido y un componente sólido, ¿correcto? ¿Cuál es el componente líquido? El plasma. ¿Y cuál es el componente sólido? Las células que están dentro del plasma, de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos tantas células que cuando o sangue está circulando, as próprias células chocam umas com as outras, tá? Se apertam umas com as outras, e também as células vão chocando ou tocando a parede dos vasos sanguíneos. Então, ao tocar as paredes do vaso sanguíneo, eu estou tendo aumento da velocidade do fluxo ou estou tendo diminuição da velocidade? Diminuição, porque é diferente que eu não toque a parede, ¿verdad? Que eu toque a parede. ¿Sí? Para caminar tocando la pared, yo estoy necesitando más fuerza acá, yo estoy más lento. Mas si yo dejo de tocar la pared, libre de visor, ¿me entienden? Entonces, el principal factor de resistencia para la sangre es justamente las células que hay en la sangre. Porque cuando ellas van circulando dentro do vaso sanguíneo, uma parte do sangue ele toca a parede. E como ele toca a parede, ele diminui a sua velocidade. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, acá estamos mostrando entonces la fórmula de la ley de Ohm, ¿sí? ¿Y qué nos dice la fórmula de la ley de Ohm? ¿O qué nos dice la ley de Ohm? ¿Verdad? Que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión y es inversamente proporcional a la resistencia vascular. ¿Cómo se entiende eso? Cuanto mayor la diferencia de presión, mayor flujo. Cuanto mayor resistencia, menor flujo. Directamente proporcional, un aumenta o otro aumenta. Inversamente proporcional, un aumenta o otro diminui. Por eso es inversamente. ¿Tá? ¿Se está entendiendo, chicos, lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, y según la biofísica y según la ley de Ohm, yo puedo tener, así también como la ley de Beethoven. Lembra que cuando a gente falou de elétron, nosotros dijimos que de 1, de 2 y de 3 formaban un triángulo, el famoso triángulo de Beethoven, y que si yo le doy valores a D2 e D1, se eu tenho valor numérico de D2 e D1, e se D3 eu não tenho, eu poderia conseguir o valor de D3 usando esses dois valores. ¿Sí? É o mesmo acá. Se eu tenho dos de estes três fatores, porque aqui eu tenho fluxo, eu tenho diferença de pressão e eu tenho resistência. Se eu tenho diferença de pressão e resistência, eu obtenho fluxo.
se eu tiver fluxo y resistencia, vou ter diferencia de presión. O sea que, si yo tengo dos de estos tres, eu vou conseguir o último, o tercero. ¿Tá? Usando as regras matemáticas. Pero como les dije, para bien o para mal, yo no le voy a dar ejercicios para quebrar la cabeza haciendo división y multiplicación. No. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes entiendan? El concepto de cada uno. ¿Sí? ¿Qué era flujo sanguíneo? El movimiento de la sangre de un punto a otro punto del vaso sanguíneo. Eso es flujo sanguíneo. ¿Qué es diferencia de presión? Es la diferencia que existe en la presión dentro de un vaso, en un punto y otro punto. ¿Ah? ¿Y qué es resistencia? Es la dificultad con que la sangre circula dentro del vaso. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. ¿Tá? Y se acuerdan que nosotros habíamos hablado, entienden ahora entonces por qué dice acá que si eu aumentar na tercera parte da teoría básica, fala que ¿qué está hablando la tercera parte de la ley, de la teoría básica de la circulación? Es la presión arterial, ¿verdad? Então, o que tinha que acontecer? Se baixa a pressão, o coração tem que trabalhar mais forte, as veias têm que contrair e as arteriolas também têm que fechar, aumentando a resistência periférica. Se aumenta a resistência, né? Aumenta a resistência, o que vai acontecer? Diminui o fluxo. Disminuye la presión. Pero, atento, esto parece que es contradictorio, ¿sí? Só que você apertando as arteriolas no sistema sistêmico, você aperta, e também no mesmo tempo você aperta as veias, o que você está conseguindo é aumentar o fluxo para ir para o lado esquerdo, e desse jeito você consegue levantar a pressão, ¿sí? Porque acuérdense, si yo aumento la resistencia, yo aumento la presión. ¿Tá? Vamos a hablar de eso otra vez un poquito más tarde. Bueno, flujo sanguíneo. Acá otra vez nos dice, nos va a hablar de flujo sanguíneo. Nos empezó a hablar de ley de Ohm y acá vuelvo otra vez a hablar de flujo sanguíneo. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Es la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado de la circulación en un periodo de tiempo dado, que va de un punto a otro punto en un periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Normalmente se calcula o se expresa en ml por minuto o en litros por minuto. ¿Sí? Ese flujo sanguíneo así se expresa. ¿Sí? El flujo sanguíneo de una persona adulta, ¿cuánto es? Es de aproximadamente 5.000 ml por minuto, ¿sí? Que es igual a volemia, ¿sí? Que es igual a gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces vos te acordás de 5.000 y vos te acordás de tres cosas. Te estás acordando del flujo sanguíneo por minuto, te estás acordando de la cantidad total de sangre que tenés en el cuerpo y te acordás también del gasto cardíaco, ¿sí? A esto se le llama gasto cardíaco porque es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto, ¿sí? Y nosotros ya habíamos dicho la vez pasada, ¿cómo se calcula el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico, ¿sí? Volumen sistólico de cuánto era aproximadamente? 70 ml en reposo. ¿Y a frecuencia cardíaca? 72 numa média. De 60 a 100 es lo normal, pero Guyton nos da 72. Entonces, 72 veces por minuto, multiplicado por 70. ¿Cuánto que dá? Aproximadamente, un poquito menos de 5 litros. ¿Tá? Por eso el gasto cardíaco es de 5 litros. ¿Tá? ¿Cuánto da? O que está circulando é VS. 7 por 7 es 49. 4.900 un poquitito. 5.040. 5.040. 5 litros. ¿Sí? Aproximadamente. Bueno. Ahí también Guyton empieza a hablarnos de algo que en algunos libros ustedes van a ir leyendo, que es el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Sí? Flujo laminar y flujo turbulento. ¿Sí? El flujo laminar o flujo de corriente continua. ¿Qué es el flujo laminar de corriente continua? Sería ese aquí. Ese aquí. ¿Sí? Es cuando la sangre fluye
a una velocidad constante a través de un vaso que es liso, un vaso largo, y lo hace en corrientes rectilíneas, permaneciendo cada capa de sangre a la misma distancia de la pared, y la porción central de la sangre se mantiene en el centro del vaso. ¿Sí? Vamos a analizar un poco nuestro dibujo. ¿Qué nosotros habíamos dicho que era el factor básico de la resistencia de un vaso sanguíneo? Es la propia sangre, ¿sí? As células do sangue. O que acontece com a parte do sangue que está mais perto das paredes? Ele é mais rápido ou é mais lento? Mais lento. Então, a gente pode dizer que em um fluxo laminar, o que vai acontecer? O sangue vai ir direto, tá? Por quê? Porque o flujo laminar ocorre dentro de um vaso sanguíneo largo e liso. La sangre que está más cerca de la pared siempre va a ser la más lenta. A outra capa que está mais para o centro, ele vai ser mais rápido. E a que está bem no centro é a mais rápida de todas. ¿Sí? Por eso nuestra sangre siempre va a ir así. Así se va a ir el líquido que está dentro de nuestro vaso sanguíneo. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como flujo laminar o flujo de corriente continua. Por eso dice, cuando la sangre fluye a una velocidad constante a través de un vaso liso y largo, lo hace en corrientes rectilíneas, ¿sí? Permaneciendo cada capa de sangre más o menos a la misma distancia de la pared, y la porción central de la sangre se mantiene siempre en el centro, ¿sí? ¿Y qué es entonces el flujo turbulento? Flujo turbulento es cuando la sangre fluye en todas las direcciones en el vaso, mezclándose continuamente dentro de este. Y para entender lo que es un flujo turbulento, ¿para qué ir longe? Para entender qué es flujo turbulento, no precisa ir muito longe, no. Porque viene más nuestro corazón. Acá tenemos la aorta, ¿verdad? Así. Cuando la sangre sale por la arteria aórtica, ele encontra um vaso sanguíneo que é reto, assim, que pode ir rapidamente por aí, já vai para longe? Não. Ele encontra o cadeado aórtico. Então, o que o sangue vai fazer? Entra aqui e choca nas paredes, inclusive querendo voltar para trás. Isso é um fluxo retilíneo? Não, é um fluxo turbulento. ¿Sí? Es un fluxo turbulento. ¿Qué es un flujo turbulento? Cuando la sangre fluye en todas las direcciones en el vaso, mezclándose, misturándose. ¿Sí? No sé si se entendió la diferencia entre los dos. Sí. ¿Entendió? Bueno. Entonces, perfil de la velocidad parabólica durante el flujo laminar. Es lo que estábamos diciendo. Miren un poco. Acá ahí tenemos un vaso sanguíneo que tiene la sangre parada. O sangue não está circulando aqui. Provavelmente o que está acontecendo aqui nesse vaso, primeiro vaso? Provavelmente não há diferença de pressão. Não há diferença de pressão, exatamente. Pero en este segundo vaso sanguíneo, o que acontece? Já tem uma diferença de pressão. Então a sangre se está moviendo, ¿correcto? Pero como este vaso sanguíneo es un vaso sanguíneo rectilíneo, ele vai ir, cada capa de sangue vai ir no seu próprio lugar, cada macaquinho no seu galho, ¿verdad? Cada parte de la sangre en su lugar. Siempre la porción de líquido situado junto a la pared se va a mover menos, la porción que está un poquito más lejos de la pared se va a mover más, y la porción en el centro siempre se va a mover mucho más rápido. ¿Sí? Ese es el perfil de la velocidad parabólica. Es así que se comporta nuestro sangre. ¿Tá? Acá abajo, en este C, Guyton nos está mostrando solamente la definición de flujo turbulento. ¿Sí? Só que aqui, ele errou aqui. Olha ele, né? A gente corrigiu já de novo o Guyton. Acá Guyton se equivocou. Por quê? Porque ele não podia ter desenhado um vaso retilíneo. Ele deveria ter desenhado um vaso assim, com sinuosidades, assim, não retilíneo. Por quê? Porque aqui nesse vaso sanguíneo retilíneo, como deveria ser o fluxo? Laminar.
¿Sí? Y aquí, ¿qué quiere diseñó? Un flujo turbulento. ¿Me entienden? Entonces, esto es solamente para mostrar el flujo turbulento. El flujo turbulento normalmente llega a ser más lento que el flujo laminar. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad, gente? E chato, mas está no programa, né? Então a gente tem que fazer. Sei que é chato. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros estamos diciendo, por qué la sangre cuando va a fluir en un vaso sanguíneo rectilíneo, la sangre que está cerca de la pared es más lenta y por qué la sangre que está en el medio es más rápida? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Sí? A parede é resistência. Justamente la resistencia del atrito. Muy bien, esa palabra atrito no estaba importante. Atrito. Fricción, nosotros le decimos en castellano. Vocês falam de atrito. Atrito quer dizer uma coisa que está roçando, está tocando o outro. Assim, ¿verdad? Atrito, está teniendo atrito. Entonces, las moléculas de líquido que tocan la pared casi no se mueven por la adherencia a la pared del vaso. Acuérdense, la sangre es viscosa. Nuestros eritrocitos son células, ¿verdad? Entonces, cuando toca en la pared, por supuesto va a querer colar la pared, ¿sí? También, la siguiente capa siempre se desliza sobre la primera. A segunda capa se desliza sobre la pared y la última capa siempre va a ser la más rápida. La que está en el centro va a ser la más rápida porque es la que tiene menos atrito con la pared. Ela tem atrito só com as outras células. Aqui, essas têm atrito com a parede e com as outras células, por isso que ela é lenta. Esta tem atrito com esta, e esta tem só com essas duas no meio. ¿Sí? Más o menos eso. ¿Va? Bueno, y aquí entramos en un punto importante, donde vamos a hablar de la presión sanguínea. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Está clarito? ¿Está? Então, para que eu vamos para casa almoçar, então? Nossa, parte. Ignora, doutor, ignora. No, nosotros estamos completando uma informação, mas não está muito diferente do que o doutor Samuel falou. Só uma dúvida. Recente saiu uma publicação que alterou os valores da pressão arterial. Esses valores de média se altera depois ou não? La media no altera, ¿verdad? La forma de hacer la media siempre es la misma, solo que los valores, se habla de que ahora ya no es más 12 por 8, es un normal, tiene que ser menos de 12 por 8. Entonces te dice que hasta 12 por 8 es lo normal. No, na verdad no muda mucho, no tiene mucha diferencia. Só que, pero ahora, antes no nos decían, tenés que tener 12 por 8, tenés que tener 12 por 8. Ahora es, en último caso, tenha 12 por 8. Para vender medicamento. E tenta ter 11 por 7. Tenta ter 10 por 6. Pero isso também não dá. Para mim não dá. Se eu tiver uma pressão dessa, eu Eu posso tenho tomar até 11, 16 y eso diría que parece un bébado, ¿verdad? Entonces es muy relativo eso. Yo creo que eso se va a volver a estudiar también. Lo que pasa es que actualmente nosotros tenemos una vida muy desreglada con respecto a alimentación, ejercicio, todo eso. Estrés. Sí, entonces lo que se intenta es tratar de hacer que, porque vos le decís, vos se fala, bueno, yo le digo a mi paciente, tenés que tener 12 por 8. E ela fala, não, 13, eu tenho 13 por 9, está bem, não está muito longe do normal. E ela fica no 13 por 9, às vezes 14, não está muito longe, não se cuida mucho. Entonces, es más o menos como decir, vamos a decirle a la gente 12 por 8 es el máximo, então para ver si eles baixam um pouco. Uma prevenção. Sim. Muito paciente geral com uma idade inferior, por exemplo, 40 anos. Exatamente. Para cuidar mais da Pero ahí está, ese chicos, si a gente, se nosotros não podemos analisar, a gente vai poder fazer uma manhã, uma tarde, um dia de conversa, nosotros vamos a poder analizar un montón de cosas, cuáles son los factores que llevan a una persona a una presión arterial alta.
¿sí? Y a gente vai falar de um montão de coisas e a gente vai resumir em 3 coisas: falta de exercício, Mal alimentação. mala alimentação e estresse. ¿Eh? 3 cosas. Entonces, ¿qué pasa con esas 3 cosas? Estrés, ¿por qué? Porque actualmente todo el mundo está con un montón de cosas en la cabeza. La sociedad mismo te impulsa a que vos siempre tenés que tener más. Porque si vos tenés menos, vos no sirve. El sirve es el que tiene más. ¿Sí? Somos una sociedad materialista hasta el extremo. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a cada vez buscar, não, tenho que trabalhar, tenho que ter, não, tenho que ter um carro novo, não, o vizinho tem uma Mercedes, eu quero ter uma BMW, ¿verdad? Meu vizinho tem um helicóptero, eu quero ter um Boeing na minha casa, mais ou menos assim, ¿verdad? Entre outras coisas, y ¿qué pasa? Trabajando mucho, estresándonos mucho, nos sobra poco tiempo para hacer las cosas que a nosotros nos hacen bien. Sin cuidado, ¿eh? Exercício, falta de exercício, somos ya sedentarios, no dormimos bien, ¿sí? No hacemos esas cosas placenteras como sentarnos, por ejemplo, con la familia y dejar el celular de lado y comer, conversar. ¿Cómo es que fue tu día? ¿Verdad? Doctor, eso es un chato, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero contar, hablar, reír, ver TV junto, sair caminhar junto, no hay más tiempo para esas cosas, ¿sí? Y no hay tiempo para nosotros mismos, no hay tiempo para gente hacer ejercicio. Y otra cosa, como trabajamos tanto, ¿verdad? Estamos cansados, ni para hacer ejercicio, y cuanto más para hacer comida. ¿En qué quieren que vaya? Bobeira. iFood, ¿eh? McDonald's, Burger King, con productos industrializados, productos congelados, ¿verdad? Aquela comidinha caseira, aquela salada que a gente podia fazer, comer. Não, é mais fácil comprar para ele, ¿eh? ¿Entienden? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con todas esas comidas industrializadas, etcétera? Vocês começaram o tema, então só continuar. Não, continua, doutor, vai. ¿Cuál es el problema con las comidas industrializadas? Tienen conservantes. ¿Cuál es la base de los conservantes? El sodio. ¿Y qué hace el sodio dentro de nuestro cuerpo a través de la membrana? Atrae agua. Y al atraer agua, ¿qué yo tengo dentro de mi vaso sanguíneo? Mayor cantidad de agua, mayor flujo sanguíneo, mayor precarga. Se eu tenho muita precarga, o que o coração tem que fazer? Tem que fazer mais força, aumentando a pressão. Esa es una de las métodos de la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Entiendes? Por eso nosotros le decimos a nuestros pacientes, cuidado con sal, ¿sí? Menos sal, lo mínimo de sal. Y no solamente la sal que a gente coloca no prato, não só isso, mas sal escondida. ¿Sí? ¿Cuáles son los alimentos que tienen mucha sal? Yo siempre le digo a mis pacientes que son más humildes, ¿verdad? En Guaraní le digo, cuidate del queso paraguay, que você chama de queijo caipira, ¿verdad? Porque normalmente se le carga con sal. Cuidado con el fiambre, con salame, con presunto, con queijo mussarela. ¿Sí? Cuidado con todos aquellos alimentos que vos compras que vienen en pacotinho, ¿né? Porque dice, poucas calorias, no sé qué más, tem conservante, base do conservante, a maioria é sódio. Gaseosa, né? Refrigerante, tem sódio, ¿me entiendes? Entonces, si nos podemos analizar acá un montón de alimentos, vamos a ver que la mayor, casi todos los alimentos tienen una cierta cantidad, algunos tienen más sodio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua, el sodio del agua, ¿verdad? Justamente le mantiene más pura por más tiempo, ¿verdad? Tiene una propiedad para conservarla más tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso siempre va a ser mejor. Yo compro mis ingredientes y yo preparo mi comida. Siempre va a ser mejor. ¿Sí? Yo estaba mirando las pasas, solo para terminar un comentario. ¿Sí? Yo soy muy charlatán. Primero, desculpa a respuesta que eu dei, eu fui meio rude.
Entonces, eso no me importa, no sé qué le digo. Desculpa, eso me pone en mi cabeza, ¿tá? No sé para quién le digo. Ela não lembra mais não. No se me pone en mi cabeza, cara. Foi pra você, ele. No sé quién falou. Foi na. Yo le dije, eso no me importa, le dije. Tá, desculpa, fue medio rudo, tá? Bueno, ¿de qué es lo que yo estaba hablando? Você ia contar uma história. Que o doutor gosta de fazer a fundão ainda. Reconhecer. Pedir desculpa é a coisa mais natural que tem que acontecer no mundo. Yo no me voy a ir, sinceramente, gente. Ustedes se dieron cuenta que hace casi una hora que estoy hablando y eso estaba en mi cabeza. Y yo no voy a ir para casa, no voy a ficar con eso en mi cabeza esa noche. Yo voy a tener que dormir tranquilo. Bueno, entonces estamos hablando, solamente para terminar el tema estamos hablando de la presión arterial, ¿verdad? De los problemas. E até esqueci do que eu ia falar. O senhor estava falando que o senhor gosta de comprar as coisas. Você gosta de comprar as coisas, tem casa, você lembra uma história. Sí. Pero algo que iba a decir más. Después voy a acordar. Pero vamos a continuar con nuestro tema. Vou ficar curiosa. Vamos a continuar con nuestro tema. Vou si ficar no- curiosa agora. Porque ya estamos ya. Até uma hora. Já é o recesso até. Recesso?